Gloria a Jesús. ¿Me pueden escuchar bien? ¿No se escucha? ¿Ahora? Estamos en vivo, hermano. Si no, pues, ¿me escuchan ahora? Sí. Ok, Dios le bendiga. Es para mí un privilegio y un grato honor en esta mañana estar en este lugar y compartir el mensaje de la palabra del Señor a través de la Biblia. Amén. Y quisiera felicitar a todos los padres en esta mañana en su día. Amén. Para ustedes un privilegio el ser cabeza del hogar, así como asignó el Señor, que ustedes son cabeza. Felicidades a todos los padres de la casa. Amén. En esa misma comunión quisiera que te pongas de pie, iglesia, y que busquemos en nuestras Biblias en Lucas capítulo 15, en su verso 11 en adelante. Y cuando usted lo tenga, me responde con un amén. Lucas capítulo 15, su verso 11 en adelante. Amén. La palabra del Señor dice: también dijo, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándose todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició su bien viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y se fue y arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para apacentar cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, su padre lo vio y fue movido a misericordia. Y como se echó sobre el cuello y le besó, y le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestirle, ponerle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se ha perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Amén. Gracias al Señor por su palabra, y que ella germine en cada uno de sus corazones en esta mañana. Puede sentarse, amada iglesia. Hoy todos conmemoran el Día de los Padres, y a mí se me asignó la tarea de exponer el mensaje de Dios a través de su palabra en este día que se conmemora. Quisiera compartir con cada uno de ustedes el tema: el corazón de Dios revelado
en un padre. Padre es la palabra que viene del latín, de la raíz que significa nutridor, protector y sustentador, como lo es nuestro Padre celestial a todos aquellos creyentes que han nacido de nuevo. El significado bíblico de la palabra padre viene de la raíz hebrea, Abba, que se puede traducir como padre o papá. Igualmente se utiliza en relación al sentido del progenitor o la cabeza del hogar o líder de la familia. Pero para hablarte en esta mañana del buen padre, te tengo que hablar del modelo perfecto que es Dios. Segunda de Corintios capítulo 6 verso 18 dice: y le seré a vosotros por padre y vosotros me seréis por hijo, dice el Dios todopoderoso, dice el Señor todopoderoso. Le llamamos padre porque expresa una cercanía hacia nosotros, una relación íntima que no caduca. El Todopoderoso en este verso bíblico nos invita a llamarle padre. Somos más que privilegiados de que en su supremacía de poder, de poderío, Él se complace en que le llamemos padre. Quisiera usar el significado de la paternidad de Dios que escribió el pastor David Barceló, y él lo expresa de la siguiente manera: la paternidad de Dios, nuestro Padre, se ha dado a conocer a nosotros en diferentes nombres a través de la revelación bíblica, como el Shaddai, Elohim, y aún en su supremacía de 3 veces santo, se complace en que le llamemos Padre. En la oración modelo nos dice: Padre nuestro que estás en los cielos, o sea, el creador del universo, nos dice: puedes hablarme como un padre. Que cada vez que te acerques a la oración, nuestro creador y Dios todopoderoso quiere que intimides de tal manera que tengas la cercanía de decirle nuestro, Padre nuestro. Cuán hermoso privilegio nos ha dado el Padre Celestial de que ustedes, padres de familia que están en esta mañana, sean representantes de Cristo en esta tierra, y que aún siendo representantes de Él en esta tierra, usted tenga esa cercanía de decir: yo como padre represento al Padre Celestial. Ahora, todo esto hace Dios por nosotros como hijos. Pues sabemos que Él no solo lo enseña en su palabra, la paternidad, solamente por decirlo, sino porque el Padre Celestial se ha revelado a nosotros como un Padre amoroso y bondadoso, profundamente interesado en los detalles de nuestras vidas. Dios es nuestro Abba Padre, sustentador, protector, y así como nosotros, usted como padre, como cabeza de familia, cuida a sus hijos, Dios tiene cuidado de nosotros. Usted nunca verá un niño preguntándose: ¿cuánto será que papi le falta para pagar la renta en esta semana? ¿O qué es lo que papi va a traer en esta semana para que podamos comer? No, el niño no está pensando en eso. Él sabe que papi va a cubrir su necesidad. Así es Dios con nosotros. Nosotros no estamos pendiente de qué va a suceder. Sabemos que Dios es nuestro proveedor y sustentador, dice la palabra en Mateo capítulo 7 verso 11. Pues si vosotros siendo malos
sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más nuestro Padre Celestial dará lo que le pidan. Por tanto, sabemos de que Dios tiene cuidado de nosotros. Por tanto, Él nos ha dado un claro ejemplo de ser nuestro Padre Celestial. En la historia que hemos leído en esta mañana en Lucas capítulo 15, verso 11, vemos el corazón revelado del Padre. En esta parábola del hijo pródigo, Jesús expresa una verdad central. La parábola es una narración breve y simbólica de la que se extrae una enseñanza. En esta historia vemos a un hijo que le ha pedido la herencia a su padre. Le dice en el verso 11, cuando este hombre tenía 2 hijos y uno le dijo: Padre, dame lo que me pertenece. El padre entrega a su hijo. En aquellos tiempos, en la antigüedad, por derecho, podía el hijo reclamar su herencia. Podía el hijo pedir lo que le pertenece. En este tiempo no creo que le salga muy bien a un hijo, ¿verdad? Pedir la herencia a su padre estando vivo, ¿verdad? Yo creo que le lanza un chancletazo o algo, porque no es correcto en nuestra cultura que se pida la herencia antes de tu padre fallecer, sino que usualmente la herencia se reparte después de que el padre fallece. Pero en esta escritura Jesucristo nos está enseñando que el hijo le había pedido los bienes a su padre, lo cual era correcto en el tiempo y en la cultura, pedir a su padre la herencia. Este hijo se va y dice la palabra que desperdicia, o sea, perdidamente, todos los bienes que su padre le entregó. Totalmente lo desmalbarata y totalmente lo desperdicia. Dice la palabra en el verso 13 que viviendo perdidamente. Pero ¿qué pasó? Hubo una hambruna en la provincia y este joven se vio sin absolutamente nada de lo que había entregado su padre en sus manos. Este joven había malgastado absolutamente todo y cuanto tenía, pero él se acordó que en la casa de su padre había abundancia de bienes. ¿Sabes qué, hermano? El hijo pródigo, al verse sin absolutamente nada, él podía recordar que aún los cerdos en la casa de su padre podían comer mejor que en la condición en que él estaba. El hijo pródigo, al ver esto, dijo: iré a la casa de mi padre y diré a mi padre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de que me llames tu hijo. El hijo volvió sin nada material al padre, pero volvió con la mayor riqueza que puede tener un ser humano, con la riqueza de un corazón arrepentido, sin nada material, pero con un corazón arrepentido. Yo no soy digno de que me llames tu hijo. Muchas veces estamos orando al Señor. Tal vez tienes un hijo pasando por un proceso difícil o por una situación difícil. Déjame decirte que este hijo pródigo estaba pasando por una situación crítica, estaba sin absolutamente
nada. Y muchas veces cuando vemos a nuestros hijos o a tu hijo sin absolutamente nada, le decimos a Dios, Señor, por favor, no permitas ese proceso. No permitas que mi hijo esté en ese proceso. No lo hagas pasar por allí. Déjame decirte, amado hermano, en esta mañana, que los planes de Dios no son nuestros planes. Si el hijo pródigo no se hubiese visto sin nada, no se acordaría de volver a la casa del Padre. Y muchas veces estamos interviniendo en los planes de Dios, diciéndole a Dios, Señor, por favor, no hagas pasar a mi hijo por el dolor. Alguien oraba de esta manera y decía, aún su hijo estando en la cárcel, le decía, Señor, no lo saques de allí hasta que no se encuentre contigo. Y suena fuerte esta oración, ¿verdad? Porque un padre no quiere ver a su hijo pasar dolor. Un padre no quiere ver a su hijo ser procesado. Los procesos son necesarios. Porque Dios, aún sabiéndolo todo, Él es omnisapiente. Nosotros muchas veces en la oración le estamos diciendo a Dios lo que Él tiene que hacer con su hijo o con nuestros hijos. Tal vez como padre le estás diciendo a Dios, Señor, debes hacerlo así, de esta manera. Él está sufriendo, no lo pongas a sufrir, no sabiendo que Dios está usando ese proceso para acercar ese corazón a Él. Por tanto, el hijo pródigo nos enseña que aún cuando no posees nada, el Padre está esperando para darte una segunda oportunidad. Dice la palabra que el padre ni siquiera esperó de que su hijo se acercara, sino que corrió a él y fue movido a misericordia. Ahora, permita a Dios trabajar así como lo hizo con el hijo pródigo. El hijo pródigo necesitó perderlo todo para encontrarse con el todo. El hijo pródigo necesitó verse sin nada para encontrar el todo de Dios. El todo del Padre y el hijo pródigo somos usted y yo. Que un día nos encontramos sin Dios y sin esperanza, pero el buen Padre se acercó a nosotros en su misericordia, nos alcanzó y nos hizo hijos. El hijo pródigo vio que cuando todas las puertas se cierran, la del Padre sigue abierta. Y cuando la del Padre sigue abierta, no hay nadie que pueda cerrarla porque fue el Padre quien la abrió. En esta historia vemos el corazón revelado del Padre, compasivo, paciente y misericordioso y con un amor inagotable. Tal vez hemos fallado muchas veces y así como el hijo pródigo, necesitas volver al Padre. No solo volver al Padre para acercarse, sino volver al Padre como el hijo pródigo, con un corazón arrepentido. Y pregunto en esta mañana, muchas veces estamos cuestionando de la manera en que Dios está haciendo el proceso y nos preguntamos en qué momento va a terminar el proceso. Cuando Dios va a terminar de hacer lo que comenzó. Pero te digo, amado hermano, en esta mañana que Dios conoce todas las cosas. Hay algo que en nuestros planes nosotros nos vemos con limitaciones, pero el Dios que servimos es un Dios que no tiene límites.
En nuestras limitaciones nos vemos como el hijo pródigo, habiendo fallado y habiendo malgastado todo. Pero entendiendo y recordando que tenemos un Padre Celestial dispuesto a restaurar aquello que no tiene nada. Dios es experto de multiplicar de la nada, sacarlo todo. Y en esta historia podemos ver que el corazón del Padre, aún su hijo habiendo fallado y malgastado todo, nunca cambió. Como el corazón del Padre Celestial nunca cambia. No importa cuántas veces usted ha fallado. Hay una oportunidad y muchas personas expresan la frase de que Dios es Dios de segundas oportunidades. Dios es Dios no de segundas solamente oportunidades, sino de terceras, cuartas y quintas. ¿Cuántas misericordia ha tenido en Dios con nosotros? Y en esta historia vemos a un hijo que vuelve a los brazos de su padre para comenzar de cero, para llegar y cobijarse en los brazos del Padre. Quisiera en esta mañana tratar 3 puntos bíblicos acerca de cómo un padre, así como este padre que hemos visto en la historia del hijo pródigo, amoroso y perdonador, así como tu Padre en esta mañana, eres instrumento de Dios para honrar a Dios con tu vida, y así como el Padre en la historia del hijo pródigo, tener un corazón amoroso y perdonador. Pero para ello quisiera traerte el primer punto de cómo honrar a Dios a través de ser un padre conforme al corazón de Dios. Y el primer punto que quisiera tratar es enseñar a amar a Dios con el ejemplo. El hombre de Dios y el cabeza del hogar enseña a amar a Dios con el ejemplo. Muchos hombres tienen problema de desempeñar el rol de padre porque sus padres estuvieron ausentes física o emocionalmente, o tal vez fueron un mal ejemplo. Pero no importa lo que una persona haya experimentado en el pasado, lo mejor es que cada uno de nosotros hemos de imitar al Padre Celestial, y cada uno de los padres de esta casa, el ejemplo de modelo perfecto es el del Padre Celestial. Si conoces y obedeces al Padre Celestial y eso es tu prioridad, usted no tendrá necesidad de preocuparse de qué clase de padre es usted, porque usted será reflejo de Cristo en su ejemplo y en su manera de vivir. Los padres pueden reflejar a través de sus vidas, amar a Dios sinceramente y dejar a sus hijos un precioso legado. La mejor herencia que le puedes dejar a tus hijos, padre, es amar a Dios por sobre todas las cosas. Lo material perece en esta tierra. Lo que podamos poseer perece en esta tierra. Pero hay algo que tiene peso eterno, que tiene valor eterno, que es amar a Dios por sobre todas las cosas. Dice la palabra del Señor en Deuteronomio capítulo 6, versos 5 y 6. Tienes que amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas vital. Y estas palabras las he mandado, hoy tengan resultado en nuestros corazones.
Padre de familia, Dios te ha delegado que entregues y enseñes a tus hijos en estos versos bíblicos donde expresa en Deuteronomio, que aún dicen los versículos siguientes de Deuteronomio capítulo 6, en adelante completo, si usted lo lee, Padre, te está diciendo que tú como padre tienes el rol de decirle a tus hijos la palabra de día y de noche, hacerla meditar en ella. ¿Cuán responsabilidad te ha dado a ti, Padre, como cabeza de familia, de que seas el ejemplo de dirigir a tu familia y a tus hijos, amar a Dios por sobre todas las cosas? Muchas veces la sociedad está poniendo el rol del padre aquí. Dios no puso el rol de padre aquí, porque lo que estamos viendo en esta sociedad, que el feminismo y muchísimas otras corrientes quieren degradar el rol del padre. El rol del padre Dios lo puso aquí, para que sea cabeza del hogar y dirija a su familia. Por favor, Padre, no delegues tu responsabilidad en los brazos o en las manos de otra persona, porque esa asignación Dios te la dio a ti. Y como te la dio a ti, Dios, cuando estemos ante su presencia, te va a pedir cuenta por ello. El tú ser cabeza del hogar te tiene que hacer entender la responsabilidad tan grande que Dios delegó en ti. De que cuando llegues ante su presencia, el Padre te va a preguntar, ¿qué hiciste con el rol que te delegué como padre? ¿Dejaste a tu hijo el mayor legado que le puedes dejar de amar a Dios? De no llevarse por las corrientes de este mundo, sino mantenerse firme en amar a Dios. ¿Sabes por qué el hijo pródigo volvió a casa? Él sabía que en casa había un padre amoroso y perdonador. Él sabía que él podía volver a los brazos del padre. Tu hijo, lo que tú estás sembrando en él, aún sea un hijo en estos momentos rebelde o obediente, esa semilla va a tener que germinar en su momento. ¿Sabes por qué? Porque esa semilla no la hace germinar usted ni la hago germinar yo. La hace germinar el Espíritu Santo, que trae convicción a los corazones. Por tanto, usted encárguese de dar el ejemplo, de lo demás se encarga Dios. No se preocupe por lo que está pasando como usted está viendo a su hijo. Procure sembrar, porque lo que usted siembre hoy, usted va a cosechar mañana. Si usted está sembrando el amor de Dios en el corazón de sus hijos y de su generación, la bendición de Dios va a alcanzar no tu primera, segunda, tercera y hasta cuarta generación. Porque usted ha sembrado la buena semilla. Dios por sobre todas las cosas. El segundo principio bíblico que quisiera tratar en esta mañana es: el buen padre sabe comunicarse con sus hijos. El consejo de Dios a través de su palabra en Santiago capítulo 1, verso 19 dice: todo hombre tiene que ser presto cuando oye. Estoy leyendo otra versión. Si usted tiene Reina Valera, dice: todo hombre tiene que ser presto para oír, lento para hablar y lento para airarse.
Cuando cada padre aplica este principio bíblico, la comunicación con sus hijos mejora. Cuando usted va a corregir a su hijo, muchas veces los padres tienden a corregir a su hijo de mala manera delante de las personas. Cuando usted corrige a su hijo, corríjale sin tener que avergonzarle. Cuando nosotros, cuando pequeños, yo no sé si a usted le pasaba, muchas veces estábamos haciendo algo incorrecto y nuestros padres nos daban una mirada así profunda. Ellos no tenían que decir absolutamente nada. O se acercaban y nos decían, espera que llegues a casa. Y eso era suficiente para no avergonzarte, porque había autoridad en el padre para decirle a su hijo con una mirada profunda, estate quieto. Y así mismo es el Padre. El Padre Celestial no nos avergüenza. Imagínese usted que Dios dijera y nos hiciera a nosotros y nos corrigiera delante de la gente esas cositas que hacemos a espaldas de Dios. Imagínese usted que usted estando aquí, el Señor le corrija y comienza a decir, gracias a Dios que el Señor nos ama y no nos avergüenza. Y aún nuestro Padre Celestial nos está diciendo, espera que llegues a casa. Espera que llegues a casa. Pero lo hermoso de esto es que nosotros no vamos a estar como con los padres terrenal cuando nos decían espera que llegues a casa, que estábamos en nuestra mente argumentando, ¿qué es lo que le voy a decir a papi? Porque yo sé que me van a castigar. Yo sé que me viene, que me van a dar una rezonada y una pela que de esa no me salva nadie. Usted sabía, yo usted estaba en el camino, ay, me dijo que hablamos de casa, déjame argumentar algo para que no me castigue. El Padre Celestial está esperando que usted llegue a casa, pero Él está esperando que usted llegue a casa. Usted no necesita argumentar nada. ¿Sabes por qué? Porque Jesucristo pagó en la cruz del Calvario tu castigo. Cuando tú llegues al Padre, cuando tú llegues a la morada celestial, usted no va a tener que argumentar por lo que usted hizo, porque hubo uno que pagó hace 2000 años por tu culpa y por tu castigo. Te dio una gracia inmerecida, no merecíamos. Por eso el Padre no te avergüenza cuando te corrige aquí. Pero no seamos abusadores de la gracia. Esa gracia inmerecida que cuando lleguemos ante el Padre Celestial, sí, vamos a tener abogado. Que cuando Satanás quiera argumentar y avergonzarte, sí, pero tal día él hizo esto y aquello. Jesucristo dirá, pero yo pagué con precio de sangre. Que no estemos preocupados en decirle al Padre absolutamente nada cuando lleguemos al cielo, sino que tengamos la convicción de saber de que cuando lleguemos ante el trono de Dios le diremos, Señor, y tú, Padre de terrenal,
que diriges tu familia, cuando llegues ante el trono de Dios, te pares con convicción de saber de que el Señor te diga, bien siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor, porque hiciste como Dios te dio las reglas en su palabra. Porque hiciste lo que el Señor te delegó. Ante tantos que vemos en esta sociedad y en este mundo, el comunicarte con tu hijo a través de estas reglas, de estas instrucciones y del consejo de Dios en su palabra, es totalmente vital. ¿Sabes por qué? Tus hijos están en la escuela, ¿cuántas horas? ¿Cuántas horas está un niño en la escuela? 8 horas. ¿Cuántas horas nosotros pasamos para entregarle el consejo de Dios en su palabra? ¿Cuántas veces a la semana como padre impartes un devocional a tu hijo? Esto es totalmente vital ante un mundo que todos los días le está metiendo ideas que no son de acuerdo a la palabra del Señor. Tú como padre tienes la responsabilidad de sembrar la verdad de Dios en tu hijo, de comunicar la verdad de Dios en tu hijo. Usted no pretenda que usted va a cosechar un hijo obediente a Dios si usted no se está comunicando con él para darle esto que permanece para siempre. Si te estás preocupando por darle como padre ejemplar, darle a tus hijos lo mejor, terrenalmente, bravo, lo estás haciendo. Pero si le estás dando esto a tus hijos, le estás sembrando algo que tiene eco en la eternidad. Le estás dando algo que va a permanecer para siempre en él. No en esta vida pasajera. Te estoy hablando del peso eterno cuando llegue ante el trono de Dios. Por tanto, padre de familia, es importante y vital comunicarte con tu hijo y comunicar la verdad de Dios y sembrar la verdad de Dios en sus corazones. Tercer y último principio bíblico que quisiera compartir en esta mañana es amar y respetar a tu esposa. La forma de tratar un hombre a su esposa tendrá impacto en sus hijos. Paul Washer dijo, el mejor regalo que un hombre le puede dar a sus hijos es amar a la madre de ellos. Dios claramente dio roles al esposo y a la esposa, pero un claro mandato al esposo, a ti padre de familia. Él es quien ama a la esposa como Cristo amó a la iglesia. Dice Efesios capítulo 5, verso 25. Se te dio el rol de amar a tu esposa como Cristo ama a la iglesia. Él es quien ama a su esposa como a su propio cuerpo. Dice Efesios capítulo 5, verso 28. ¿Qué propósito más alto ha puesto Dios en ti, padre y esposo?
Yo creo que cada una de las mujeres de esta casa, cada una de las damas de esta casa, el saber de que tu esposo te ama como Cristo ama a la iglesia. Usted se siente privilegiada, ¿verdad que sí? De que el esposo te ame como Cristo ama a la iglesia. Yo veo muchas sonrisas y eso que tienen cubreboca, pero las veo sonreír con los ojos, le brillaron los ojos. Amado hermano y padre de familia, usted no va a tener, como en buen dominicano yo diría, usted no va a tener que forzar a que su esposa ame y le respete. Usted va a tener una esposa enamoradísima de usted si usted le ama como Cristo ama a la iglesia. Usted no va a tener ni que decirle a su esposa, respétame. Usted va a tener respeto porque a través de ese amor que Cristo, con la que Cristo ama a la iglesia. ¿De qué manera Cristo ama a la iglesia? Con un amor inagotable, con un amor perdonador y misericordioso. Esposo, ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Y verás a tu esposa cambiar. ¿Por qué? Porque está siendo amada. Las mujeres de por sí somos de argumentar mucho. Yo no creo que una mujer que se sienta amada y respetada como Cristo ama a la iglesia va a tener que argumentar. Ahí no va a haber argumento, hermano, porque usted la está amando de tal manera como la palabra te dice, como Cristo amó a la iglesia. Con un amor autosacrificial. Un amor que se complace. No porque tú me hiciste algo bueno, te voy a dar algo bueno. No, porque imagínese usted que el Señor dependiera de hacernos sus bondades cada día a nosotros por lo bueno que nosotros somos. No hubiese nada para nosotros, porque nosotros somos expertos en hacer las cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios. Por tanto, esposo, si te pareces a Cristo en tu manera de amar a tu esposa, estás cumpliendo con uno de los roles y asignación que Dios te dio. De amar a tu esposa, así como a tu cuerpo. ¿Quién quiere hacerse daño a sí mismo? Nadie. Por tanto, cuida el corazón de tu esposa como Cristo guarda el corazón de la iglesia. Cuida de protegerla como Cristo protege a la iglesia. Si hay algo que la sociedad hoy quiere distorsionar, es el diseño de Dios. ¿Sabes por qué quiere la sociedad distorsionar el diseño de Dios que Él ha delegado para las familias? Porque si Él distorsiona el diseño de Dios, todo lo que viene de más es un desorden. Y eso es lo que Satanás quiere. Traer el desorden y que no esté el orden de Dios. Y cuando llega el desorden a tu casa, de tú decir, bueno, mi esposo no me está amando como dice la Biblia. No me está amando como dice la palabra. Yo voy a hacer lo que yo quiera. Pon una pausa y la palabra dice que la mujer debe estar sujeta a su marido.
Y si él no está obedeciendo a Dios, mujer, tú eres instrumento de Dios y reflejo de Dios para hacerlo volver al orden bíblico y al orden de Dios. Si tú estás cuestionando de que él no está cumpliendo su rol de amarte, como dice la palabra, que te ame como Cristo amó a la iglesia, usted puede con su ejemplo traerle a Dios y no alejarle de Dios. Porque cada uno de nosotros se nos dio un rol. A la esposa se le dio el rol de sujetarse al esposo. ¿Sabes por qué, esposo? Porque tú estás sujeto a Cristo. Te tienes que sujetar a Cristo para que tu familia no se desbarate. Tiene que estar el hombre sujeto a Cristo para poder sostener a tu esposa y a tus hijos. Poner a Dios como baluarte y como ancla en tu casa. Porque el Señor te está delegando de que seas como Él. Que el corazón del Padre, que el corazón de Dios se vea reflejada en tus acciones y en tu familia. El buen Padre Celestial te dio su palabra. Te dio las instrucciones en la Biblia de ser un padre semejante a él, que fue la historia que leímos del hijo pródigo. En esta historia lo que vemos es el corazón revelado del Padre Celestial. Tu padre de familia, Dios te delegó el rol de ser como Cristo, para que tú que eres ejemplo en tu casa, tus hijos sigan tu legado. Tus hijos lleven el ejemplo. Dios nos ha dado la paternidad a nosotros como hijos para que nos cobijemos en Él. El buen Padre Celestial, la Biblia nos dice que si usted es padre, son compasivos con sus hijos. Así es nuestro Padre Celestial con los que le temen. Y quisiera dejar este verso bíblico en sus corazones, padres de familia, y termino con este verso, Salmos capítulo 34, verso 8. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que en él confía. Dichoso cada uno de ustedes, padres, que han puesto su confianza en el Todopoderoso. Si has fallado en tu rol como padre, todos hemos cometido error, así como el hijo pródigo. Pero hay un padre perdonador que está dispuesto a que comiences de cero, a que pongas tu confianza en él. Y si en tu casa has hecho algo que no es conforme a los principios bíblicos, puedes comenzar de nuevo y dejar a Dios tomar el rol de tu casa y que tú seas semejanza de Dios en tus actos y en tus acciones, y que, como dice la palabra, gustad, o sea, prueba, ve, dichoso el hombre que en él pone su confianza. Si ese aplauso es para el Señor, dáselo más fuerte. Comienza desde cero si tienes que hacerlo, pero no sueltes el legado que Dios te ha dado para que lo deposites en tus hijos. No sueltes la autoridad que Dios ha puesto en ti al delegarte como padre de familia.
Deja a Dios obrar en tu corazón y en tu vida. Y toma aquello que Dios te ha entregado. El hijo pródigo no era merecedor de que su padre le vistiera con nueva vestidura. El hijo pródigo tal vez no era digno. Él le dijo: Padre, yo no soy digno de que me llames tu hijo. Él no era merecedor de que su padre le impusiera anillo al dedo y le dijera: aquí tienes un compromiso de nuevo conmigo. Pero ¿sabes qué? El hijo pródigo entendió que solo en los brazos del Padre él iba a encontrar una nueva oportunidad. Y pídele a Dios que ponga en tu vida y en tu corazón sus enseñanzas y sus principios. Porque si usted pone a Dios como primero, todo lo demás quedará en orden. Y quisiera dejar estas palabras en esta canción que quisiera expresar a través de las letras de esta canción, que dice de la siguiente manera: con un propósito me concebiste que nunca realicé, pues tantas veces te eché al olvido por mi inmadurez. Me diste padre, nombre y apellido, me diste tanto que hasta me olvidé, y como el hijo pródigo mis bienes malgasté. Hasta mi nombre escribiste en tus manos, pensaste en mí cuando más te ignoré, y hoy me susurras al oído, tú cuánto me amas, que hasta mi mente estoy pasando lista. Yo estoy haciendo cuentas regresivas. Creí haber hecho mucho y no he hecho nada, pero hoy quiero comenzar. Empiézame de cero, ven y empiézame de nuevo. Toma mis manos, guía mis pies, ponme manto eterno, ven y pon mi anillo al dedo, y yo te aseguro que esta vez yo no te fallaré. Que le digamos al Señor: esta vez estoy dispuesto a obedecerte y a guiarme por tu palabra como lumbrera a mi camino. Dios le bendiga y Dios le guarde. Hasta aquí el mensaje de Dios a través de su palabra. Dios le bendiga. Si ese aplauso fue para el Señor, dáselo más fuerte. Él es digno de recibir toda gloria y honra. Gloria a Jesús.